Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y como es costumbre ya a partir de esta hora vamos a conversar con los invitados que diariamente desfilan por este espacio. Hoy vamos a conversar con don Paíno Abreu, quien es secretario de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo, administrador del Banco Agrícola, importante dirigente de esa organización política, y con él vamos a conversar de cómo anda el campo, cuál es la visión que tiene la Fuerza del Pueblo sobre la realidad de los precios del agro y de la canasta en el país. Y pues vamos a darle las buenas noches a don Paíno, que se integra al programa. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. Qué bueno, qué bueno. Don Paíno, sabemos que la posición de la oposición es siempre criticar la cosa del partido que está en el gobierno o del presidente de turno. Pero independientemente de eso, independientemente de los precios internacionales que hoy vemos que pues se incrementan, no solo en la República Dominicana, sino en todo el mundo, ¿se le podemos decir que la carestía de los alimentos que está experimentando la ciudadanía se debe a ineficiencia del gobierno o un asunto externo de aumento de los precios a nivel internacional? Bueno, le doy las gracias a ustedes por traerme este programa, Cerrando la Noche. Y ese tema que usted plantea tiene dos respuestas. Ciertamente hay un impacto, un choque externo, producto de situaciones internacionales como la situación propia de Estados Unidos, inflación en Estados Unidos, y el tema de los precios de los commodities, es decir, una serie de productos que se han visto afectados en sus exportaciones por el tema primero de la pandemia, donde hubo problemas en diversos países para manejar los puertos y por tanto los embarques se retrasaron, y en tercer lugar por el tema de la guerra Rusia y lo que está pasando en Europa, ¿verdad? Pero eso fue un problema inicialmente que pudo haber pasado hace rato ya en la República Dominicana si el gobierno hubiera tomado las medidas adecuadas para revitalizar, incentivar, motivar y hacer que ese país estuviera sembrado. Históricamente se ha dicho que nosotros tenemos un potencial para la seguridad alimentaria y que eventualmente se produce más del 80% de los alimentos que se consumen. Naturalmente muchos de ellos son con materia prima importada, como huevo, pollo, cerdo, pero se producen aquí. El problema es que el gobierno no ha tomado medidas acertadas desde el inicio y dejó la situación en el aire. El apoyo a la agricultura se cayó y no solamente el apoyo se cayó, sino que tomaron medidas contrarias al incentivo de la producción agrícola, como fue, por ejemplo, el tema del arancel cero a muchísimos productos. Es decir, no se puede perder de vista que hay situaciones que provocan que un producto producido aquí pueda ser más caro en el exterior, pero el tema de la seguridad alimentaria no se puede soslayar bajo ningún concepto, ni siquiera por el tema del precio. Y por consiguiente, el estímulo, las medidas de política, la disposición de financiera en términos de crédito agrícola y todo tipo de asistencia técnica al campo no puede fallar. Y eso es lo que ha pasado con el gobierno, que ha fallado. ¿Por qué? Por la incapacidad. Funcionarios que no tienen idea de lo que están haciendo. Hoy o ayer me pareció ver al ministro de Agricultura diciendo que no va a haber que importar cebolla dentro de los próximos 5 meses. Oye, cebolla ahora viene a decirlo. Incluso cuando aquí no se debería importar cebolla nunca. Aquí hay terreno adecuado para producir toda la cebolla que este país necesita. Pero hay una cofradía, casi una asociación de malhechores alrededor de las importaciones de alimentos que provoca que constantemente estén aprobando permisos de importaciones. En este caso, como el escándalo ha sido tan grande de diversos casos, que están paliando la situación con la cebolla, que no va a haber que importar cebolla dentro de los próximos 5 meses. No deberíamos tenerla que haber importado nunca, ni deberíamos, aquí deberíamos estar produciendo muchísimos de los productos que se importan, menos
los cereales de producción, digamos, de clima templado, como trigo, cebada, soya, ese tipo de cosas, no podemos pensar que la podemos producir aquí. Pero el resto de alimentos, en términos de arroz y víveres y todo eso, sí deberíamos, pero necesitamos un ministro de Agricultura que tenga capacidad, que tenga habilidad, que conozca, no solamente es que por el hecho de que tú seas agricultor, tú vas a venir a dirigir un ministerio, a conocer las intríngulis que tienen que ver con todo un sistema de gestión para que las cosas estén a tiempo y las medidas de política estén a tiempo. Y eso no ha pasado. Lamentablemente, el presidente de la República se ha rodeado de un equipo de personas que no le han respondido. Y como él no tiene experiencia tampoco, pues lo que estamos viviendo es pésimo. Dicen que a caminar se aprende caminando, a gobernar se aprende Lleva 2 años ya. A gobernar se aprende gobernando. Nadie estudia una carrera universitaria que le digan cómo ser presidente. Eso es parte del ejercicio y tendrá que aprobar o no la materia de la gestión. Pero sin embargo, ingeniero, yo siento que sin quitarle responsabilidad a este gobierno, que la tiene, yo no sé hasta dónde, en el ámbito agropecuario y en otros ámbitos, usted viene de una experiencia de un partido al que usted pertenecía, que gobernó durante 20 años consecutivos. Y esa especie de mafia que usted dice de asociación de malhechores con el tema de las importaciones no surgió en este gobierno. No es de ahora, no es nuevo. Muchos escándalos hubo con diferentes ministros de esos 20 años sobre el tema de las importaciones, pero además el campo, que se entendía que iba a ser importantizado, efectivamente, los importadores de productos fueron los que se han beneficiado de esas políticas neoliberales que se implementaron ante los gobiernos del PLD, porque no puede ser fuerza del pueblo, aunque hay una corresponsabilidad. ¿Cómo ver esa situación? Bueno, obviamente todos los gobiernos que han pasado por la República Dominicana, pues obviamente tienen niveles, diferentes niveles de culpa en la gestión que se ha hecho del gobierno. Pero históricamente la agricultura dominicana tenía un sitial dentro de la economía. Óyeme, cuando yo estudié ingeniería agronómica, el PIB agropecuario era de 18%, el aporte de la agricultura a la economía dominicana era de 18%. Es verdad que en esos tiempos éramos una economía que exportaba 3 productos básicos: caña de azúcar, cacao y café, ¿verdad? Pero a partir de los años 70, esa participación de la agricultura se ha ido cayendo, obviamente. Y ha ido creciendo la importación de alimentos. Claro que otros sectores de la economía han suplido una parte de las necesidades de divisas para adquirir esos alimentos, pero nosotros deberíamos haber tenido la capacidad, por el potencial de clima que tenemos, de producir muchísimos y la calidad de nuestra para tierra. exportación también, porque el problema es que no nos damos cuenta que no es solamente víveres y algunos otros productos que podemos producir, que podemos producir productos tropicales que en Estados Unidos no pueden producirlo, ni en Europa tampoco. Y apenas estamos exportando un poco de aguacate y de mango, cuando aquí deberíamos estar exportando toda clase de fruta. Fruta. Ustedes andan por el país, ¿cuántos terrenos baldíos hay? Si usted lo ve y dice, pero ¿por qué esto no está sembrado? No tiene sentido. Es decir, usted no puede tener una finca años y años y años ahí para mirarla. Es decir, tiene que haber disposiciones también que determinen que usted la ponga a producir o tiene que hacer algún tipo de gestión. Pero yo no quiero decir que este sea el único gobierno responsable de la crisis alimentaria y de la carestía de los precios que hay en este momento. Pero antes de asumir el gobierno, las promesas de Abinader eran de que iba a resolver todo eso y que este país iba a ser bueno, llegó, tiene 2 años,
y todo ahora se le echa, el problema se le echa a la pandemia y a la guerra. No, aquí hay muchísimas decisiones de carácter interno, sobre todo con el dineral que ha manejado este gobierno, que debieron haberse resuelto a tiempo y no lo ha hecho. De manera que hay, lo que entiendo que hay más que nada es inexperiencia para tomar las decisiones de política a tiempo, porque el problema ¿Y no será que los compromisos de los partidos con sus financiadores están por encima de los compromisos de los partidos con sus votantes? Porque es la misma situación que estamos viviendo. Matices diferentes. Y yo pienso que vamos por el mismo camino. Bueno, yo tuve quizás la suerte de no trabajar en el gobierno de Danilo, en los 8 años de Danilo. Supongo que el concepto que tiene de mí no es la visión política que él, y por tanto no me empleó porque yo estaba en el PLD. No, porque no me referí en términos pero en sentido general. Exacto, él va a llegar ahí, él va a llegar ahí. Quiero decir, porque el hecho de que yo me estoy eximiendo de responsabilidades de la acción del gobierno de Danilo, porque yo no participé. Sí. Él ni me llamó, ni me ofreció nada, ni yo tuve ningún tipo de oportunidad de plantearle ideas de política, programática, entonces nunca me hizo caso, a pesar de que intenté ofrecerle ideas, pero no me escuchó nunca ni me hizo caso. De manera que otros estuvieron gobernando con Danilo y tomaron también decisiones que pudieron ser también inadecuadas, porque los resultados están ahí. Es decir, un país no se deteriora en 2 años, si es como tú dices, ciertamente. Pero si tú echas más para atrás y te vas a los gobiernos de Leonel, el crecimiento fue permanente en todos los aspectos. El crecimiento fue sostenido, demostrado con datos, números ahí que están ahí. Pero ahí también tenemos un problema, que para una parte importante de la clase política nacional el crecimiento es un fin en sí mismo y no un medio para impactar y mejorar la calidad de vida de la gente. Es una pena que nosotros tengamos tantos años creciendo. Bueno, hay economistas que plantean que de 66 hacia acá el país ha crecido, raras excepciones, no ha crecido, pero ha crecido permanentemente. ¿Y cuál es la situación general de la República Dominicana? Sigue siendo la misma que se expresa inclusive, ingeniero, en el tema salarial. La capacidad adquisitiva del salario dominicano se retrotrae a 1992, según dicen algunos expertos. Yo no soy experto en esa materia. Pero échate más para atrás, Leonel, para que tú veas que la situación en ese aspecto era mucho peor. Con Leonel, todos los salarios comenzaron a incrementarse. Los profesionales los funcionarios del gobierno comenzaron a ganar salarios adecuados. Y en realidad, ciertamente, el crecimiento no determina bienestar general, pero es el primer factor. Si sin crecimiento económico no hay manera de repartir nada. Eso es verdad. De ahí vienen las demás políticas, ¿verdad?, de sociales, que tú tienes que saber trabajar la equidad de un país, ¿me entiendes? Pero si tú ves la retrospectiva del gobierno de Leonel, se avanzó en muchos áreas y sectores. Hasta el punto que hoy yo creo que no podríamos estar ni caminando en la ciudad de Santo Domingo si no hubiera sido por las decisiones de política vial que tomó Leonel en términos de metro, de túneles, de niveles y todo eso. De manera que ahora estamos a 2 años de las próximas elecciones y Leonel ha vuelto a demostrar que es un líder político de envergadura en este país, porque si bien nadie es perfecto, ni él pudo haber resuelto todo el problema de este país, pero sí la gente se da cuenta de la diferencia de que cuando Leonel fue presidente este país avanzó. Yo no te quiero decir que se resolvió todo, pero avanzamos. Y sobre la base de esos créditos políticos y la nueva estructura política que tiene Leonel, que es la Fuerza del Pueblo, ya con 1.100.000 miembros inscritos, padrón auditado y auditable, como dijo él, pues nosotros estamos llamados a ser exitosos en las próximas elecciones. Ingeniero, la función, vuelvo y repito, de los partidos de oposición es criticar al gobierno.
pero también creo que para hacer una oposición sana y sobre todo de cara a la población, creo que también deben hacer propuestas. ¿Cuáles propuestas ha hecho la Fuerza del Pueblo para mitigar, para resolver, para ayudar a que la población pues, pueda accesar a alimentos a bajo costo? O por lo menos, ¿cuál idea le ha propuesto al gobierno del presidente Luis Abinader para enfrentar la crisis en materia por lo menos del campo agrícola? Oye, mira, yo no sé si ustedes se acuerdan que hace aproximadamente 7, 8 meses, ya en el año pasado, en otoño del año pasado, un momento adecuado para sembrar el país. Sabes que aquí, este país, por su clima, los meses ideales de siembra son primavera, marzo, abril, y en otoño, en octubre y noviembre. Ahí el presidente hizo una rueda de prensa y le presentó al gobierno una cartilla, una cartilla de soluciones para el sector agropecuario. Y no le hicieron caso a ninguna de las propuestas que presentó Leonel en ese momento. Entonces mira los resultados que hay ahora. Y ya nosotros cumplimos el papel que era correcto en ese momento, en el primer año, incluso en el segundo año, haciendo de propuesta al gobierno. Ahora lo que sabemos es que hay que quitar ese gobierno porque no funciona. Eso es lo que sabemos ya, porque en 2 años tú muestras hacia dónde va, qué hace, qué quieren, qué capacidad tú tienes. Y este gobierno lo único que ha hecho es coger dinero prestado. Eso es lo único que ha hecho, coger dinero prestado. ¿Para usarlo en qué? Uno a veces se dice, pero ¿qué es lo que pasa en este país? Que hoy lo que se anuncia, por ejemplo, es que van a comprar el terreno del antiguo hotel para hacer un centro de convenciones. Óyeme, un centro de convenciones, excelente, eso es bueno para un país, pero esos son temas del sector privado. Eso no necesariamente es un tema de gobierno, y mucho menos en situaciones de crisis como esta. Entonces tú ves que constantemente se están tomando decisiones. El sector ambiental, ahí tú ves la muerte de Orlando Jorge Mera. Perfecto, una desgracia para el país. Un caballero que necesariamente no quería decir que supiera de medio ambiente, pero estaba ahí, había un ministro. Lo matan por situaciones creadas desde el Estado, porque esa situación de la muerte de Orlando se debe precisamente a problemas de la gestión, de cómo se hace la gestión de un ministerio como ese, que tiene que autorizar todo lo que tú toques en términos de desarrollo, suelo, agua, foresta, contaminación y todo eso, y por tanto, minería. Para los fines de ejercerlo tiene que tener permisos, licencias, autorizaciones, y producto de la gestión de ese tipo de cosas, todo el mundo sabe que hubo ese problema. Pero lo peor que yo veo es que se produce la muerte del ministro y el presidente es incapaz de sustituirlo con otro ministro. Ese ministerio no puede estar acéfalo, y no es que la vicepresidenta está a cargo de ella. Óyeme, ¿cómo se puede repartir una persona en el sector salud, en el sector ambiental, y en la vicepresidencia del país? No sé. Oye, eso está bien que tú lo resuelvas de un día para otro, 2 días, 3 días, una semana, pero ya debe haber un ministro al mando de medio ambiente, porque ahí la gente no se imagina las clases de decisiones que se toman día a día, a veces hora a hora, minuto a minuto, que tiene que ver con la gestión de los recursos naturales y del medio ambiente. Y si anteriormente se dio ese caso, que llegan hasta matar al ministro, ¿qué podrá estar ocurriendo en este momento? Que no controla la vicepresidenta. ¿Cómo lo va a controlar si no conoce eso, si no está adentro, si no está manejando el tema? De manera que preocupaciones alarmantes de este gobierno, porque lo que se nota es que la falta de experiencia le impide tomar decisiones rápidas, adecuadas, contundentes, y que resuelvan los problemas del país. El problema medioambiental lo vamos a seguir tocando, don Paino Abreu, pero después de la pausa, con su permiso. Señores, conversamos con el ingeniero Paino Abreu, secretario de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo. Vamos a una pausa y volvemos en breve.
De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con el ingeniero Paíno Abreu, quien es secretario de Medio Ambiente de Fuerza del Pueblo. En la parte política soltó algo ahí sobre el padrón, pero eso lo vamos a dejar para el final del programa. Pienso que sería interesante seguirnos concentrando en el tema medioambiental, que aunque tiene que ver con medio ambiente y la situación que se presentó, no menos cierto es que parece que históricamente esa institución no ha jugado su papel adecuadamente. Y lo vamos a ver cuando yo le pregunte a usted cómo está la situación del medio ambiente en República Dominicana. ¿Estamos nosotros cumpliendo con los protocolos internacionales? ¿Estamos cumpliendo con la ley? No ahora, hoy hemos cumplido. Mira, yo lamentablemente me excuso con ustedes porque debía haberle enviado una foto que tengo aquí en este celular de algo que está pasando hoy, en Dajabón, en el río Macabón, en la sección Matalarga de Dajabón. Yo quisiera que ustedes hayan visto cómo han acabado, cómo han deforestado todas las orillas de ese río Macabón, que antes todos los que son de allá me cuentan que eso era charco y una corriente, un caudal enorme que tenía, y hoy son pocitos, y los únicos árboles que están en la orilla, de Mara, de Ciguaprieta, todos esos árboles que son adecuados para las márgenes, lo han tumbado. Pero una cosa que se nota que es reciente, cuando yo pregunto, ¿y cómo se permite una cosa así? No, la Dirección de Medio Ambiente de Dajabón no funciona, no hace nada, ni le hace caso a nada, ni investiga, digo, pero ¿cómo puede ser? Entonces, así anda el país, óyeme, en todo, en el tema ambiental, porque si no hay gestión del ministerio, no hay vigilancia, no hay control, ¿qué tú puedes esperar? ¿Qué puedes esperar? Hay promesas y promesas y promesas, pero esas promesas nunca se cumplieron ni se cumplen, y hoy en día tú solamente estás en espera de proyectos que se desarrollen, que Bahía de las Águilas, que Pedernales, y que Picasso aquí, Picasso allá, y cuando tú averiguas, el Picasso no pasa de ser un Picasso, porque el presidente ha ido 2 veces a Pedernales a dar Picasso de un proyecto que no se puede todavía hablar de que puede empezar, porque primero tú tienes que hacer los estudios de impacto ambiental y tienes que presentarlo, y eso tiene que ser evaluado y aprobado, y de ahí surgir una licencia, ¿verdad? Entonces tú no puedes comenzar un puerto en Pedernales, ni un aeropuerto, ni nada que implique el tema de recursos naturales si tú no tienes la licencia ambiental para eso. Así que el presidente anda dando pasos, gallo loqueando, digamos así, en muchísimos aspectos, y en ese uno. Y medio ambiente, pues, en términos generales, no hay soluciones de ninguna naturaleza. Aquí sigue excavándose el cauce de los ríos, extrayendo arena y grava, donde no se debe. No hay, yo no digo que no haya algún caso especial que después de un estudio específico tú digas, bueno, para que no ocurran inundaciones, aquí hay que canalizar este río, pero no, el tema de Nizao, el tema de Bonao, el tema de La Vega y de extracción de agregados en todos esos lugares sigue igual que antes, totalmente manejo ilegal, sin autorizaciones ninguna. O sea, es el mismo esquema de siempre en términos de planteamiento de cosas que no se hacen, no se solucionan. Los parques nacionales, óyeme, esta gente, si tú llegas al gobierno como partido político, lógicamente que tú tienes muchos adeptos, tú tienes muchos militantes, tú tienes mucha gente a quien tú le debes naturalmente el respaldo, y en muchos casos tú lo puedes beneficiar con un empleo, pero tú no puedes en una entidad que tiene características de gestión como esta, donde la gente tiene que estar preparado, educado, han hecho cursos y tiene que haber desarrollado una experiencia para manejar una serie de cosas, ser encargado de guardaparques, ser bombero forestal, ser director y técnicos de las áreas, diferentes áreas temáticas, y tú sacarlos así por así, y poner uno que nunca en su vida. Muchísimas veces son gente que ni siquiera han olido lo que se llama universidad para ir a ocupar un cargo técnico que requiere conocimientos plenos para tomar decisiones. Entonces así anda el gobierno y así anda el Ministerio de Medio Ambiente.
me siento muy apenado porque el esfuerzo que se hizo para tener una ley general ambiental como la 6400, elogiada en toda América Latina y en muchas partes del mundo, indica que hay, en términos jurídicos, en términos legales, hay la facilidad, o sea, los datos, las normas, las reglas, están ahí disponibles, pero se necesita la gestión. Don Paino, el panorama que usted pinta y los amigos televidentes pues lo están observando, lo están mirando, diría que el gobierno no tiene ninguna acción positiva, que en estos 2 años de gestión el PRM y el presidente Luis Abinader no han hecho nada importante o positivo para la población dominicana, para el país. Bueno, lo que se presenta como ejercicio del gobierno frente a la sociedad es la supuesta transparencia, ¿verdad? Pero en ningún otro gobierno habíamos visto tantos casos de corrupción. Claro que sí se han presentado y están en proceso judicial. Yo no digo que no se ha actuado, pero esa transparencia esa solución de la corrupción que se estableció no se está dando en este gobierno, porque ustedes pueden contar por muchos los casos de corrupción de este gobierno, ¿verdad? Entonces los otros gobiernos que supuestamente son procesos que van a llegar a término, todavía no se sabe nada. Incluso hay un par de casos que lo que ha hecho ha habido absolución. Es decir, que lo que se presenta como el plato favorito del gobierno, que es su persecución de la corrupción y la transparencia, todavía no se puede mostrar, no se puede mostrar como un hecho cierto, como certeza. Algo concreto. Después éxito, ¿cuál otro éxito podríamos mostrar de ese gobierno? Yo no sé, desconozco. Hubo un cierto manejo de la pandemia, a un costo que, oye, me tomó decisiones de comprar vacunas que luego hubo que votar, excesos, o sea que lo que pudo ser bueno tú lo puedes ver por un lado también como exceso, de manera que yo positivamente no le encuentro muchas cosas, y no es por el hecho de que sea oposición, sino porque que no la veo, no están. Este país está a punto de estallar en todos los sentidos, la carestía de los alimentos, la electricidad. Mira cómo llevan a este país a un extremo de aumentar cada 3 meses el costo de electricidad en una situación como la que estamos viviendo. Pero, don Paino, yo creo que aquí estamos hablando de problemas estructurales donde los principales partidos no pueden ahora escudar su responsabilidad. La Fuerza del Pueblo firmó, igual que el PLD, el pacto eléctrico, con oposición del sector social, justamente porque estaba planteando que lo que se estaba firmando, más que un pacto, era un marco que iba a perjudicar a la población. Y entonces yo oigo hoy a Fuerza del Pueblo criticándolo, oigo al PLD, pero digo, ven acá, pero ustedes firmaron el pacto, no sabía que eso iba a ocurrir. Pero en una situación como esta, ¿tú crees que se puede aplicar ese tipo de soluciones que estén establecidos en el pacto que sea? Tienen que buscarse los arreglos, ¿verdad?, para cambiar eso, porque tú no puedes sacrificar a una población en un estado casi de indigencia, con más problemas encima todos los días. Tú tienes que buscarle solución a eso. Pero fue en medio de la crisis que firmaron todos el pacto, porque no fue posterior, fue en medio de la crisis con oposición del sector social, que estaba diciendo que eso iba a perjudicar a esta sociedad. Y iba mucha gente ahora lavándose como Pilato, como que no estaban ahí. Aquí, por ejemplo, en este momento no hay un ciclón. Por suerte. Ni hay un terremoto. Pero si viene un ciclón o un terremoto y causa daños extremos en un lugar, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que coger de donde no hay para ir a solucionar eso. Y es lo mismo en este caso, el gobierno tiene que actuar con inteligencia para no afectar los sectores de menos recursos que no pueden comprar la comida que tienen que comerse en el día, porque estamos hablando de que comer es primero y este gobierno no está resolviendo eso. Este gobierno no está resolviendo eso, ¿me entiendes? Lo que está empeorándolo cada día más. Entonces, es un problema de tomar medidas positivas para la sociedad, porque hay sectores que se benefician de todo eso, ¿verdad? Eso
esos sectores que dominan, por ejemplo, el tema de la generación de energía eléctrica, bueno, eso a ellos sí les conviene. Pero y quizá por ello todos los partidos firmaron el pacto. Sí, pero la idea era que todos los aspectos del pacto eléctrico se cumplan. ¿Y cuál no se está cumpliendo? Porque solamente se está invocando pero el tema del aumento. Óyeme, pero que se sigue perdiendo la energía en el camino. 30%, 35% de energía que se produce aquí se pierde, ¿verdad? No hay un plan. Los apagones, ¿cuándo en la vida había óyeme, ni en los tiempos de Balaguer? Uno vivía de apagón a apagón. Oye, ahora no te dejan vida, ni siquiera en los sectores que supuestamente eran 24 horas. Oye, no sé dónde tú vives, si tú vives en el cielo, pero eso es una cosa inconcebible. Pero hablar que los apagones hoy están peor que cuando Balaguer es mucho, don País. Es mucho. Yo creo que sí que hay apagones que han vuelto, que son criticables, pero no son comparables. Creo yo. Bueno, no llegaba a 18 todavía, no llegaba a 18 horas un día todavía. Uno se va acostumbrando a la mejoría y cuando vuelve para atrás. Lo ve grande, ¿verdad? Lo ve grande. Así es. Bueno, finalmente, pero usted no cree que muchos de los problemas que usted está planteando son problemas estructurales y que no ha habido un compromiso de la clase política nacional, como lo decía ahorita, para resolverlo, porque parece que vivimos en un círculo vicioso, no virtuoso, para salir hacia adelante. Lo mismo que usted critica hoy, es lo mismo que se le criticaba en el 1996 a Leonel. Se le criticaba a Hipólito y se le criticó a Leonel del 2004 al 2012, pero lo mismo se le criticó a Danilo. O sea, es el mismo discurso que la oposición tiene y los problemas como que se reciclan y no se solucionan. ¿Habrá posibilidad de que algún gobierno, algún partido tenga una propuesta para solucionar los problemas de fondo, no de forma? Y ya recuerde que su candidato tiene 16 años de experiencia en la cosa pública y los problemas siguen ahí. Esa es la gran ventaja que tenemos nosotros, experiencia. Mucha experiencia. Esa experiencia acumulada. Y la decisión de enfrentar los problemas estructurales, como tú dices, porque después de tanto ejercicio gubernamental, tú te das cuenta que se solucionan casos, pero no se soluciona el problema total, y entonces esas soluciones estructurales tienen que venir. Yo confío en que con esa experiencia que Lionel tiene y el manejo y las decisiones que se están tomando en el partido Fuerza del Pueblo, del cual él es presidente, y yo estoy ahí, yo soy uno de ellos, y tengo un sector a mi cargo, y estamos trabajando fuertemente para presentarle al país planteamientos reales, sustanciosos, que realmente indiquen que vamos por buen camino, y luego, a partir de 2024, comenzar a ejecutar. Pero es una esperanza, y el que no tiene esperanza, mira, no puede vivir. Dicen los pesimistas que la esperanza yo estoy trabajando con la esperanza de que en esta oportunidad vamos a trabajar en base a un plan, porque ese es el punto clave, el plan. Todos los gobiernos presentan planes de gobierno, todos los candidatos presentan planes de gobierno, y en el gobierno el plan se va a pique, porque a mí me dijeron en el 2004 que me iban a designar ministro de Medio Ambiente, y cuando yo estaba esperando el plumazo lo recibió Max Puig. Pero yo fui que hice el programa. Sí. Yo fui que dirigí el proceso de transición. A mí fue que me entregaron toda la información. Me recuerdo yo, el señor Moya Pons, que a pesar de ser un historiador, mire, ese hombre hay que quitarse el sombrero. ¿Y usted cree que ha cambiado en algo esos 4 años gestó. El ministerio lo armó. El Ministerio de Medio Ambiente, que no existía en este país, que surgió en la ley que elaboramos nosotros y que hizo él. Entonces, bueno, Max Puig. ¿Pero por qué Max Puig? Tú te preguntas.
Bueno, habría que estar en la cabeza. Cuestiones de- políticas, pues, ¿verdad? política, don Paíno. Cuestiones de política, asuntos de Entonces, política. uno no sabe lo que depara el futuro, pero sí la esperanza que tengo yo es que en esta ocasión vamos a preparar planes adecuados de desarrollo que van a ser aplicados, que el presidente va a respetar eso, de que tengamos la oportunidad de trabajar en base a planes, que solamente se cambien si las circunstancias lo ameritan, sino desarrollarlo, porque sobre la base, tú te has dado cuenta en tu vida personal y particular, que cuando tú haces un plan de vida, por ejemplo, el plan del día de hoy, o de la semana, o del mes, o del año. Y lo ejecuta. Oye, es un éxito tremendo. ¿Por qué? Porque tú estás orientando los recursos que tú tienes hacia los fines que tú planeaste. Don Paíno, de verdad interesante conversar con usted y los temas que se abordaron el día de hoy. Agradecido de que usted estuviera con nosotros. Bueno, yo estoy siempre a la disposición de ustedes. Lo llamaremos. Así es. Señores, conversamos con el ingeniero Paíno Abreu, secretario de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo. A ustedes, gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos y hasta mañana.